El vestido negro seguía colgado en mi armario cuando me di cuenta de que esa mañana de martes había enterrado algo más que a mi marido. Había enterrado 23 años creyendo que conocía a mi propio hijo. De pie en nuestra cocina vacía, 3 días después del funeral, me quedé mirando la fuente de pollo y verduras sin tocar que había traído la señora Benítez. El silencio se sentía diferente ahora. No la calma pacífica de la noche, sino el eco hueco de una casa donde los secretos habían vivido más tiempo que el amor. La llamada de mi hermana, Elena, todavía me sonaba en los oídos. Margarita, hay algo en esta foto que hice sin querer durante el servicio. Algo en la expresión de Javier cuando creía que nadie lo estaba mirando. Debería haberle pedido que la borrara. Debería haberle dicho que la pena hace que la gente se vea extraña, que mi hijo simplemente estaba procesando la muerte de su padre a su manera. Pero no lo hice, porque en algún lugar, en lo más profundo de mi corazón, yo ya sabía lo que ella había capturado. Javier se había mantenido apartado de mí durante toda la ceremonia. No a mi lado, donde un hijo de luto debe estar, sino al otro lado del pasillo con personas que yo nunca había conocido, compañeros de su bufete de abogados, vecinos de la zona cara de la ciudad donde vivía ahora. Cada vez que intentaba alcanzar su mano durante las palabras del párroco, encontraba una razón para alejarse. Me dije que era la conmoción. Los hombres llevan el luto de otra forma, me razoné. El repentino ataque al corazón de su padre nos había pillado a todos desprevenidos. Pero luego vinieron los susurros. La forma en que las conversaciones se detenían cuando me acercaba a grupos de dolientes. La forma en que la mujer de Javier, Laura, evitaba mirarme a los ojos y revisaba su móvil con golpecitos urgentes de sus dedos bien cuidados. Mamá necesita entender, oí decir a Javier a alguien durante el convite. Él no sabía que yo estaba justo a la vuelta de la esquina, junto a la cocina de la iglesia, sosteniendo 2 tazas de café que se habían enfriado en mis manos temblorosas. Papá dejó muy claros sus deseos antes de morir. La casa, las cuentas, todo fue decisión suya. La casa, nuestra casa. Aquella donde Javier había aprendido a montar en bicicleta en el camino de entrada, donde yo le había enseñado a hacer tortitas los domingos por la mañana, donde su padre y yo habíamos planeado nuestra jubilación juntos hacía solo 6 meses. Entonces no lo entendí, pero debí haber prestado atención a cómo mi marido, Antonio, se había vuelto distante en sus últimos meses, cómo había empezado a recibir llamadas importantes en el garaje, hablando en tonos bajos que apenas podía escuchar a través de la ventana de la cocina, cómo había comenzado a encargarse de todo nuestro papeleo él mismo, diciéndome que ya tenía suficiente con mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca. No tienes que estresarte por las finanzas, Marga, decía, usando el apodo que solo él tenía permiso para usar. Yo tengo todo bajo control. De pie en esa cocina ahora, me di cuenta de que control había sido la palabra clave. No colaboración, no la toma de decisiones compartida que había definido nuestro matrimonio durante más de 2 décadas. Control. Elena llegó 1 hora más tarde con la fotografía impresa en papel brillante que parecía demasiado luminosa para su oscuro contenido. Sus manos temblaban mientras la colocaba sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde Antonio y yo habíamos desayunado juntos hacía solo 2 semanas, antes de que su corazón le fallara en el aparcamiento del supermercado. Mira la cara de Javier, susurró, señalando el fondo de lo que debería haber sido una simple foto de los arreglos florales. Allí estaba él, mi hijo, de pie con 2 hombres con trajes de corte impecable. Pero no era pena lo que había en su expresión, sino satisfacción. La mirada de alguien que acababa de recibir la confirmación de algo que había estado esperando. Uno de los hombres le estaba entregando un sobre, y Javier estaba sonriendo, en el funeral de su padre. ¿Quiénes son esos hombres?, preguntó Elena, con la voz apenas audible. Estudié sus rostros, tratando de ubicarlos entre los compañeros de trabajo o viejos amigos de Antonio, pero no eran caras que yo reconociera de 23 años de cenas de empresa y fiestas. Eran extraños que de alguna manera conocían a mi hijo lo suficientemente bien como para hacer negocios en el entierro de su padre. Esa noche, llamé a casa de Javier. Laura contestó, con su voz artificialmente alegre, como suena la gente cuando se esfuerza demasiado por parecer normal. «Oh, Margarita, hola. Javier no está disponible ahora mismo. Está gestionando unos asuntos.
como si la muerte viniera con una lista interminable de tareas burocráticas que solo él podía manejar, como si yo, la viuda, la mujer que había compartido la cama y los sueños de Antonio durante más de 2 décadas, estuviera de alguna manera inhabilitada para participar en las consecuencias del fallecimiento de mi propio marido. ¿Qué clase de asuntos?, pregunté, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Temas legales. Ya sabes lo complicado que puede ser un patrimonio. Javier solo se está asegurando de que todo se gestione correctamente. Temas legales. Complicaciones de patrimonio. Eran frases que nunca había oído aplicar a nuestra vida sencilla. Teníamos la casa, nuestra cuenta de ahorros, la modesta pensión de Antonio. Nada que requiriera equipos de abogados o intercambios secretos de sobres en funerales. Esa noche, me acosté en la cama que había compartido con Antonio y traté de reconstruir las señales que me había perdido. La forma en que había empezado a proteger su ordenador con contraseña. La forma en que había dejado de pedir mi opinión sobre decisiones financieras. La forma en que nuestras conversaciones se habían centrado cada vez más en asuntos prácticos, listas de la compra y citas médicas, en lugar de los sueños y planes que siempre nos habían conectado. Lo más preocupante era cómo Javier había empezado a visitarnos con más frecuencia en esos últimos meses, pero siempre cuando yo estaba en el trabajo. Yo llegaba a casa y encontraba evidencia de su presencia: tazas de café en el fregadero, papeles dispersos en el escritorio de Antonio, el olor persistente de su colonia cara en el salón. Javier se ha pasado, decía Antonio casualmente, como si estas visitas fueran espontáneas en lugar de cuidadosamente programadas. Solo vino a saludar, pero ahora me preguntaba qué habían estado discutiendo realmente en mi ausencia. ¿Qué documentos se habían revisado? ¿Qué decisiones se habían tomado? ¿Qué planes se habían formulado para un futuro que aparentemente no me incluía? Si le gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbase. Estamos tratando de llegar a 1000 amigos aquí. Y dígame, ¿desde qué ciudad nos está viendo? Encuentro fuerza en saber que estamos conectados a través de las distancias. La fotografía reposaba en mi mesita de noche, la sonrisa de satisfacción de Javier atormentando mis intentos de dormir. Mañana, decidí, empezaría a buscar respuestas. Examinaría cada pedazo de papeleo que Antonio me había ocultado, cada contraseña que había cambiado, cada secreto que había guardado, porque lo que sea que mi hijo hubiera orquestado, lo que sea que mi marido hubiera acordado, yo seguía viva para descubrirlo. Y a pesar del peso aplastante de la traición que se asentaba en mis huesos, no estaba lista para desaparecer silenciosamente en el rincón que me hubieran preparado. La mujer que había criado a Javier, que había amado a Antonio, que había construido esta vida día a día con cuidado, merecía saber lo que le habían robado, incluso si la verdad doliera más que las mentiras. La caja fuerte estaba en el armario de Antonio como una pequeña acusación metálica. Había pasado por su lado todas las mañanas durante 3 años, asumiendo que contenía nuestros papeles del seguro y certificados de nacimiento. Ahora, sosteniendo la pequeña llave que había encontrado pegada debajo del cajón de su escritorio, mis manos no dejaban de temblar. Dentro, debajo de los documentos esperados, encontré una carpeta marcada Javier, privado. Mi corazón me latía con fuerza mientras la abría para descubrir extractos bancarios de cuentas que nunca había visto, todas con el nombre de Antonio, junto a la firma de nuestro hijo. Transferencias, docenas de ellas, dinero moviéndose de nuestros ahorros conjuntos a estas cuentas ocultas, 50.000 euros a la vez. Las fechas contaban una historia que yo no quería creer, comenzando hace 18 meses, justo después del ascenso de Javier a socio junior en su bufete de abogados. El extracto final estaba fechado la semana antes de la muerte de Antonio. Saldo, 347.000 euros. Casi todo lo que habíamos ahorrado para nuestra jubilación, desaparecido. Me hundí en el suelo de nuestro dormitorio, los papeles esparcidos a mi alrededor como evidencia de un crimen que recién ahora estaba descubriendo. Antonio no había muerto dejándome económicamente segura, como había asumido. Había muerto dejándome casi sin nada, y nuestro hijo había estado allí en cada paso del camino, guiando el proceso. El teléfono sonó 3 veces antes de que encontrara el coraje para llamar a Javier. Cuando contestó, su voz tenía ese tono profesionalmente distante que había perfeccionado desde que se unió al bufete de abogados. «Mamá, iba a llamarte más tarde. ¿Cómo te encuentras?»
Encontré algo, Javier, en el armario de tu padre. La pausa se extendió tanto que me pregunté si nos habíamos desconectado. Cuando habló de nuevo, sus palabras vinieron cuidadosamente medidas, como si estuviera leyendo de un guión que había preparado para este momento. Mamá, creo que podrías estar confundida. Los acuerdos financieros de papá eran complicados. Por eso me pidió que ayudara a organizar todo antes. ¿Antes de qué? Mi voz salió más cortante de lo que pretendía. ¿Antes de que muriera? ¿O antes de que yo descubriera lo que ustedes dos habían estado planeando? No hay nada que descubrir. Papá quería asegurarse de que sus activos estuvieran protegidos. Planificación patrimonial, cuestiones fiscales, asuntos legales que no entenderías. Ahí estaba, la desestimación que había estado escuchando con más frecuencia durante el último año, entregada en el mismo tono condescendiente que Javier usaba con la parte contraria en sus casos judiciales. La suposición de que yo era demasiado simple para captar conceptos que afectaban a mi propia vida. Entiendo que nuestros ahorros de jubilación han desaparecido, Javier. Entiendo que tú ayudaste a que eso sucediera. Otra pausa. Luego, con la fría eficiencia que lo había hecho exitoso en su profesión. Creo que necesitas hablar con alguien sobre esto, mamá. Un asesor financiero. Alguien que pueda explicar las decisiones de papá en términos que te resulten menos abrumadores. La línea se cortó. Mi hijo me había colgado. Me quedé mirando el teléfono silencioso, recordando al niño pequeño que solía gatear hasta mi regazo cuando las tormentas le asustaban, al adolescente que me llamaba desde la universidad todos los domingos, compartiendo historias sobre sus clases y pidiéndome mi receta de galletas. ¿Cuándo había sido reemplazada esa persona por este extraño que me hablaba como si yo fuera una clienta molesta en lugar de la mujer que le había dado a luz? La respuesta llegó cuando encontré la contraseña del ordenador de Antonio, escrita en un trozo de papel metido detrás de los extractos bancarios. Laura 2019, el año en que Javier se casó con su esposa. Incluso el acceso más privado de Antonio se había dedicado a celebrar la nueva vida de nuestro hijo, mientras desmantelaba sistemáticamente la mía. Su historial de correo electrónico reveló meses de correspondencia con asesores financieros, abogados y el propio Javier. Mensajes discutiendo estrategias de protección de activos y garantizar la estabilidad futura de Javier. No nuestro futuro, no mi seguridad. El futuro de Javier, comprado con el dinero que Antonio y yo habíamos ahorrado juntos, moneda a moneda, sacrificio a sacrificio, durante más de 2 décadas de sueños compartidos. Un correo electrónico, enviado solo 3 semanas antes de la muerte de Antonio, me hizo sentir un nudo en el estómago. Javier, según nuestra conversación, la transferencia final está completa. Margarita no necesita saber los detalles ahora mismo. Ya tiene suficiente con su horario a tiempo parcial y su tendencia a preocuparse. Cuando llegue el momento, podrás guiarla a través de la transición. Ella entenderá que es lo mejor. Su tendencia a preocuparse. Como si mi preocupación por nuestra seguridad financiera fuera un defecto de carácter en lugar de un comportamiento adulto responsable. Como si 23 años de gestionar nuestro presupuesto familiar, estirar cada euro y contribuir con mis propias ganancias a nuestros objetivos compartidos, me hubieran inhabilitado de alguna manera para participar en las decisiones sobre nuestro dinero. Imprimí cada correo electrónico, cada extracto bancario, cada documento que probaba lo que habían hecho. La evidencia llenó una carpeta de cartón que se hizo más pesada con cada página. Pesada no solo con papel, sino con la aplastante comprensión de que mi marido y mi hijo habían conspirado para borrarme de mi propia vida. Esa noche, volví a llamar a mi hermana Elena. Su voz fue suave pero firme cuando le expliqué lo que había descubierto. Marga, necesitas un abogado, no el tipo de abogado de Javier, sino alguien que trabaje para ti, no en tu contra. Pero el dinero ya se ha ido. ¿Qué puede hacer un abogado ahora? Tal vez nada, tal vez todo. Pero no puedes simplemente aceptar esto. Puede que Antonio hiciera esas transferencias. Pero si puedes probar que no fuiste informada, si puedes demostrar que fue influenciado. La palabra flotó entre nosotras, cargada de implicaciones que yo no estaba lista para examinar. ¿Había manipulado Javier a su padre? ¿Había explotado el amor de Antonio por él? ¿Su deseo de proveer para el futuro de su hijo? ¿O había tomado Antonio estas decisiones voluntariamente,
creyendo que su esposa era demasiado frágil, demasiado simple, demasiado intrascendente para merecer voz en la determinación de su propio destino. La mañana siguiente trajo una carta certificada del bufete de abogados de Javier, no del propio Javier, sino de los socios, entregada con todo el peso oficial que su membrete podía imponer. Firmé la recepción con manos que se habían vuelto más firmes durante la noche, impulsadas por una rabia que finalmente estaba superando mi conmoción. Dentro, el lenguaje legal envolvía un mensaje simple. La casa se iba a vender para liquidar las deudas del patrimonio. Yo tenía 60 días para desalojar la propiedad donde había vivido durante 18 años, donde había criado a mi hijo, donde había planeado pasar el resto de mi vida. La carta sugería que podría considerar arreglos de vida asistida más apropiados para una mujer en sus circunstancias. La firma de Javier aparecía al pie, no como mi hijo, sino como el representante legal del patrimonio. Leí la carta 3 veces, cada pasada revelando nuevas capas de crueldad calculada. El momento era deliberado, entregada justo días después del funeral, cuando se suponía que el dolor me haría sumisa y agradecida por cualquier guía que mi exitoso hijo pudiera proporcionar. El lenguaje fue elegido para hacerme sentir indefensa, para enfatizar mis circunstancias, en lugar de reconocer mis derechos. Pero algo había cambiado durante la larga noche que pasé leyendo los correos electrónicos de Antonio. La mujer que había aceptado 23 años de matrimonio, creyendo que su marido sabía más, estaba desapareciendo. En su lugar, estaba alguien más dura, más lúcida, menos dispuesta a aceptar las definiciones de otras personas sobre lo que merecía. Doblé la carta con cuidado y la puse en la carpeta de cartón con todo lo demás que había descubierto. Luego levanté el teléfono y llamé al número que Elena me había dado. Una abogada especializada en casos donde los miembros de la familia habían sido excluidos injustamente de las decisiones financieras. La recepcionista programó una cita para la tarde siguiente. Cuando me preguntó por una breve descripción de mi situación, me encontré hablando con una claridad que me sorprendió. Mi marido y mi hijo me robaron mis ahorros de jubilación y ahora están tratando de robarme mi casa. Necesito que alguien me ayude a entender qué opciones legales podría tener. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca, demasiado directas, demasiado acusatorias para la mujer que me habían enseñado a ser, pero también se sintieron verdaderas de una manera que ser educada y comprensiva nunca lo había hecho. Al colgar el teléfono, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. El rostro que me devolvía la mirada todavía estaba marcado por el dolor, todavía mostraba el agotamiento de la pérdida reciente, pero había algo nuevo en mis ojos. Algo que no había estado allí durante el funeral o los días confusos que siguieron. No era rabia, exactamente. Era reconocimiento. El reconocimiento que llega cuando finalmente dejas de poner excusas por personas que han dejado de tratarte con decencia humana básica. Mañana empezaría a defenderme. Esta noche me sentaría con la evidencia de mi traición y me permitiría sentir el peso total de lo que me habían robado. No solo dinero, sino confianza, no solo seguridad, sino dignidad, no solo un futuro, sino el pasado que yo creí que habíamos compartido como familia. Pero no habían contado con una cosa. La mujer que habían descartado como demasiado simple para entender asuntos financieros complicados, había pasado 23 años gestionando asuntos emocionales complicados. Y estaba a punto de mostrarles exactamente cuánto había aprendido. La oficina de la abogada olía a cuero caro y a viejas decepciones. Doña Carmen Olmedo, una mujer de unos 50 años con el pelo plateado y ojos perspicaces, revisó mi carpeta con la minuciosidad de alguien que ya había visto esta historia. Señora Morrison, no le mentiré. Lo que hicieron fue legal, poco ético, cruel, pero legal. Su marido tenía derecho a transferir activos conjuntos, y su hijo estaba en su derecho de aceptarlos. Las palabras cayeron como pequeños martillazos, cada uno reafirmando la realidad que había estado esperando evitar. ¿Así que no hay nada que pueda hacer? Yo no he dicho eso. Carmen se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo un filo que sugería que había luchado batallas como esta antes. Legal no significa justo, y legal no significa definitivo. Hay formas de impugnar esto, especialmente si podemos probar influencia indebida o explotación financiera de una persona mayor. Persona mayor. Antonio tenía 62 años cuando murió.
No era anciano, pero entendí lo que quería decir. Vulnerable de maneras que lo hacían susceptible a la manipulación por parte de alguien en quien confiaba por completo. Será costoso, continuó Carmen, y será desagradable. Su hijo se defenderá con recursos que usted no tiene. ¿Está preparada para ese tipo de guerra? Pensé en la voz despectiva de Javier al teléfono, su tono clínico cuando me había colgado. No quiero una guerra, quiero recuperar mi vida. A veces esas son la misma cosa. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Cociné la comida favorita de Javier, estofado de ternera con patatas y zanahorias, la receta que su abuela me había enseñado cuando él era lo suficientemente pequeño como para estar de pie en una silla de la cocina a mi lado, ansioso por ayudar. Puse la mesa para dos con nuestra vajilla buena, encendí velas y llamé para invitarlo a cenar. Laura contestó de nuevo, su voz tensa por el esfuerzo de mantenerse educada. Margarita, es muy considerado por tu parte, pero Javier tiene una cena de clientes esta noche. ¿Quizás en otro momento? ¿Qué tal mañana? ¿O este fin de semana? Las cosas están muy ocupadas ahora, con los asuntos del patrimonio y... Bueno, ¿lo entiendes? No, no lo entendía. Entendía que mi hijo me estaba evitando, que su esposa estaba poniendo excusas, que de alguna manera me había convertido en un inconveniente en la vida de la familia que yo había ayudado a crear. Pero lo intenté una vez más, como hacen las madres cuando no pueden aceptar del todo que sus hijos han dejado de necesitarlas. Encontré algunos álbumes de fotos que Antonio guardaba en su despacho, fotos de Javier de bebé, de sus eventos escolares. Pensé que Javier querría tenerlos antes de que me obligaran a vender la casa, antes de que todo lo que nos conectaba con nuestra historia compartida se dispersara a extraños o se tirara. Se lo mencionaré, dijo Laura, pero algo en su tono sugirió que no lo haría. Te llamará cuando tenga tiempo. No llamó. El estofado de ternera se quedó sin tocar en mi encimera durante 3 días, hasta que finalmente lo tiré, la vajilla y las velas, y toda la esperanza que había envuelto la comida desapareciendo en bolsas de basura, que se sentían más pesadas de lo que deberían. En su lugar, recibí una llamada de la asistenta de Javier, no de Javier mismo, sino de una joven llamada Sandra, que habló con la eficiencia concisa de alguien que entrega un mensaje por el que le han pagado. Señora Morrison, la llamo en nombre de Javier Morrison con respecto a la liquidación del patrimonio. Quería informarle que una empresa de mudanzas la contactará la próxima semana para discutir los servicios de embalaje para su transición. Transición. Otra palabra elegida para hacer que el desplazamiento suene como una progresión natural en lugar de un desalojo forzoso de mi propia vida. No necesito servicios de embalaje. Aún no estoy lista para mudarme. Entiendo que esto es difícil, pero la venta de la casa avanza según lo programado. El señor Morrison pensó que los mudadores profesionales serían más fáciles para usted que encargarse de todo sola. El señor Morrison. Su asistenta estaba llamando a mi hijo, señor Morrison, mientras discutía la destrucción de mi seguridad. Yo me había distanciado tanto de la vida de Javier, que incluso las conversaciones sobre mi propio desplazamiento se llevaban a cabo a través de intermediarios. Dígale al señor Morrison que empacaré mis propias pertenencias, gracias. Le transmitiré el mensaje. Que tenga un buen día, señora Morrison. Colgó antes de que yo pudiera responder, dejándome a solas con la comprensión de que mi hijo ahora me estaba tratando como una obligación de negocios en lugar de su madre. Los álbumes de fotos se quedaron en la mesa de mi cocina, esperando una conversación que nunca llegaría. 3 volúmenes de recuerdos. Los primeros pasos de Javier, su graduación del instituto, vacaciones familiares donde todavía me abrazaba sin vergüenza. En cada foto, podía ver el amor en mi rostro, el orgullo en los ojos de Antonio, la plenitud de una familia que había creído en su propia permanencia. Pasé a una página cerca del medio del segundo álbum y encontré una foto de la graduación universitaria de Javier. Antonio y yo flanqueábamos a nuestro hijo en su toga y birrete, todos sonriendo a la cámara con la alegría particular que proviene de lograr algo juntos. Javier nos rodeaba a ambos con los brazos, acercándonos, y recordé cómo había insistido en que tomáramos docenas de fotos, porque quería recordar el momento exactamente. Mirando esa foto ahora, me pregunté cuándo había dejado de querer recordar, cuándo me había convertido en alguien a quien prefería olvidar. La respuesta llegó la tarde siguiente cuando me encontré con Laura en el supermercado.
Yo estaba en la sección de frutas y verduras, comparando los precios de las manzanas con la atención cuidadosa de alguien cuyas circunstancias financieras se habían vuelto repentinamente precarias, cuando la noté al otro extremo del pasillo. Por un momento, consideré fingir que no la había visto, evitar la conversación incómoda que seguramente seguiría, pero algo en mí se rebeló contra la idea de esconderme de mi nuera en mi propio supermercado de barrio. ¡Laura!, la llamé, caminando hacia ella con una sonrisa que esperaba que pareciera genuina en lugar de desesperada. Se congeló como alguien atrapado en un acto vergonzoso, su mano apretándose en el mango de su carrito. Cuando se giró para mirarme, su expresión estaba cuidadosamente compuesta, pero no podía ocultar del todo la incomodidad en sus ojos. «Oh, Margarita, hola». Su voz tenía el brillo falso de alguien a quien se le había instruido sobre cómo manejar este encuentro. «¿Cómo te va?» «Me las arreglo. Escucha, intenté llamar a Javier sobre esos álbumes de fotos que mencioné». «Sí», me lo dijo. La interrupción de Laura fue rápida, cortando mis palabras antes de que pudiera tomar impulso. Dijo que no los necesita. Tiene copias digitales de todo lo importante. Copias digitales. Como si los recuerdos pudieran reducirse a archivos en un ordenador. Como si el peso físico de sostener nuestra historia compartida importara menos que el almacenamiento conveniente. No son solo fotos, Laura. Es su infancia, nuestra familia. Algunas de ellas son las únicas copias que tenemos. Laura cambió su peso, mirando a su alrededor como si esperara que alguien pudiera rescatarla de esta conversación. Margarita, creo que tal vez te estás aferrando a cosas que Javier ya ha superado. Ahora está tratando de centrarse en el futuro. El futuro. Un lugar donde aparentemente yo no existía, donde 23 años de amarlo contaban menos que cualquier vida nueva que estuviera construyendo sin mí. Soy su madre, Laura. Eso no es algo que pueda superar. Por un momento, su máscara compuesta se deslizó, revelando algo más duro debajo. Javier siente que su padre dejó muy claros sus deseos sobre cómo debían manejarse las cosas. Él solo está honrando esos deseos. Ahí estaba. La mentira que todos habían acordado contar, que Antonio lo había orquestado todo, que Javier era simplemente el hijo obediente que seguía las instrucciones de su padre, como si los correos electrónicos que había encontrado no existieran, como si el cuidadoso momento de las transferencias no hubiera revelado un plan más deliberado. ¿Y qué pasa con mis deseos? La pregunta salió más cortante de lo que pretendía, atrayendo la atención de otros compradores que fingían estudiar sus listas de la compra mientras escuchaban claramente nuestro intercambio. La voz de Laura bajó a un susurro, pero sus palabras llevaban a cero. Margarita, Javier está tratando de hacer esto lo más fácil posible para ti, pero tú no se lo estás poniendo fácil a él. Tal vez sería mejor si le dieras un poco de espacio mientras él lo soluciona todo. Espacio, tiempo, transiciones. Tenían un suministro interminable de eufemismos para el abandono, cada uno diseñado para hacer que mi exclusión sonara temporal y razonable. Vi a Laura alejarse apresuradamente, las ruedas de su carrito chirriando contra el suelo pulido, y sentí que algo se rompía en mi pecho que no tenía nada que ver con el dolor, y todo que ver con finalmente entender la verdad. No planeaban incluirme eventualmente, no estaban esperando el momento adecuado para explicar. Ya habían decidido cómo sería mi vida en el futuro, y se veía como nada, ninguna consulta, ninguna consideración, ningún reconocimiento de que yo pudiera tener opiniones sobre mi propio futuro. De pie en ese supermercado, rodeada de los sonidos ordinarios de personas que tomaban decisiones ordinarias sobre sus vidas ordinarias, me di cuenta de que tratar de mantener nuestra relación en sus términos solo les estaba permitiendo tratarme peor. Cada llamada que hacía le daba a Javier otra oportunidad de descartarme. Cada invitación que extendía le daba a Laura otra oportunidad de poner excusas. Cada gesto de amor maternal que ofrecía se estaba transformando en evidencia de mi incapacidad para aceptar la nueva realidad que habían creado sin mi aportación. La mujer que había cocinado estofado de ternera, organizado álbumes de fotos y llamado a abogados con la esperanza de preservar alguna conexión con su hijo, estaba prolongando su propia humillación. Pero otra mujer estaba emergiendo de este naufragio, una que entendía que la dignidad a veces requería alejarse de las personas que se negaban a tratarte con respeto básico,
incluso cuando esas personas compartían tu sangre y tu historia. Esa mujer estaba cansada de mendigar migajas de la mesa que ella había ayudado a poner, y estaba a punto de dejar de pedir permiso para existir en su propia vida. El silencio en mi casa se hizo más profundo después de ese encuentro en el supermercado. No la calma cómoda de las rutinas nocturnas, sino el eco hueco de una vida que se borraba sistemáticamente. Dejé de llamar a Javier. Dejé de cocinar comidas elaboradas para una. Dejé de fingir que mantener la esperanza requería mantener las ilusiones. En cambio, me sentía atraída por el despacho de Antonio, una habitación en la que rara vez había entrado durante nuestro matrimonio. Él la había llamado su santuario, el lugar donde manejaba asuntos de negocios, y veía programas de noticias financieras que me aburrían hasta las lágrimas. Ahora entendí que había sido su sala de planificación, el espacio donde había orquestado el cuidadoso desmantelamiento de todo lo que habíamos construido juntos. Los cajones del escritorio revelaron más secretos que deseé no haber encontrado nunca. Un segundo testamento, fechado solo 2 meses antes de su muerte, que dejaba todo a Javier con un solo párrafo mencionándome. Para mi esposa Margarita, confío en que Javier se asegurará de que se le provea según sus necesidades. Según lo determinado por otra persona, en lugar de reconocido como derechos que me había ganado a través de décadas de colaboración. Había correos electrónicos impresos entre Antonio y Javier discutiendo mi inestabilidad emocional y mi tendencia a las reacciones dramáticas. Habían estado construyendo un caso en mi contra, documentando instancias en las que había expresado preocupación por nuestras finanzas o cuestionado decisiones en las que no me permitían participar. Mis intentos de comportamiento adulto responsable se habían reformulado como evidencia de mi ineptitud para manejar mi propia vida. Un correo electrónico me hizo temblar las manos. Papá, ya sabes que mamá se agobia con los conceptos financieros complejos. Es mejor si lo manejamos entre nosotros y le decimos lo que necesita saber cuando llegue el momento. Ella nos lo agradecerá más tarde por protegerla del estrés. Protegerme. La misma palabra que Carmen, la abogada, había usado al describir la explotación financiera de los ancianos. Se habían convencido de que robarme era un acto de bondad, que excluirme de mi propia vida era una forma de cuidado. Cerré el portátil y caminé por la casa que estaba perdiendo, viéndola realmente por primera vez en meses. Cada habitación contenía evidencia de la vida que había construido. La cocina donde había preparado miles de comidas, el salón donde habíamos visto crecer a Javier de niño pequeño a adolescente, el dormitorio donde Antonio y yo habíamos compartido sueños que aparentemente solo uno de nosotros había creído que eran reales, pero no lo habían encontrado todo. No habían pensado en buscarlo suficientemente profundo. 3 días después, los representantes de la empresa de mudanzas llegaron exactamente como Sandra había prometido. 2 jóvenes con portapapeles y cintas métricas, tratando mi desplazamiento como cualquier otra orden de trabajo. Caminaron por mis habitaciones con desapego profesional, calculando el volumen cúbico y discutiendo la logística mientras yo los seguía como un fantasma que acecha su propia vida. Los muebles del dormitorio principal parecen de madera maciza, le dijo uno al otro. Eso va a requerir acolchado adicional y manejo cuidadoso. Nuestros muebles del dormitorio, la cómoda donde Antonio había escondido los extractos bancarios, la cama donde habíamos compartido 23 años de conversaciones íntimas, donde me había abrazado durante las tormentas y me había dicho que me amaba mientras planeaba secretamente mi destrucción financiera. En realidad, dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz, no me llevaré el juego de dormitorio. Me miraron con la expresión paciente de la gente acostumbrada a clientes emocionales que toman decisiones irracionales. Señora, quizás quiera reconsiderarlo. Los muebles de calidad como estos son caros de reemplazar. Estoy segura de que sí, pero no los reemplazaré. Lo que no les dije fue que no podía soportar la idea de volver a dormir en esa cama, de estar rodeada de muebles que habían sido testigos del engaño de mi marido. Algunas traiciones contaminan todo lo que tocan, y preferiría empezar de nuevo con nada que llevar el veneno a lo que viniera después. Después de que se fueron, me senté en mi salón vacío y llamé a Carmen Olmedo. Su secretaria me informó que impugnar el testamento requeriría una provisión de fondos de 15.000 euros, dinero al que ya no tenía acceso, gracias a las mismas transferencias que quería impugnar.
¿Podríamos establecer un plan de pago? Pregunté, odiando la desesperación que escuché en mi propia voz. Señora Morrison, entiendo su situación, pero los honorarios legales en casos como este pueden alcanzar fácilmente 50.000 euros o más. Incluso con un plan de pago, estaría asumiendo obligaciones que probablemente no pueda cumplir. 50.000 euros. Más de lo que había ganado en 2 años en la biblioteca. Más de lo que existía en la cuenta que Javier había pasado por alto de alguna manera cuando él y Antonio transfirieron todo lo demás. La cuenta que no conocían, porque la había abierto hace 25 años, antes de conocer a Antonio, cuando yo todavía era Margarita Collins y creía en guardar algo que me perteneciera solo a mí. Entiendo, le dije a Carmen. Gracias por su tiempo. Esa noche, conduje a la pequeña sucursal bancaria al otro lado de la ciudad, donde había mantenido mi cuenta secreta durante más de 2 décadas. La misma cuenta a la que había contribuido mensualmente, incluso después del matrimonio, depositando pequeñas cantidades que Antonio nunca notó. 20 euros aquí, 50 allí, dinero de cumpleaños de parientes, ocasional paga extra de la biblioteca. Había comenzado como un fondo personal de emergencia, el tipo de independencia que mi madre me había instado a mantener. Nunca te permitas depender completamente de nadie más, me había dicho, ni siquiera de alguien que amas. La gente cambia, las circunstancias cambian, pero el dinero a tu nombre sigue siendo tuyo. Me había sentido culpable por el secreto durante años, especialmente durante nuestros momentos más felices, cuando el amor de Antonio se sentía inquebrantable y permanente. La cuenta parecía evidencia de que no confiaba plenamente en nuestro matrimonio, de que estaba planeando su fracaso incluso mientras construía su éxito. Ahora entendí que algunos instintos son más sabios que los pensamientos conscientes. Algunas formas de protección son necesarias precisamente porque no podemos predecir cuándo las necesitaremos. El saldo era más alto de lo que recordaba. 73.000 euros. 2 décadas y media de pequeños y cuidadosos depósitos se habían convertido en algo sustancial, no lo suficiente para luchar contra los abogados de Javier o comprar otra casa, pero sí lo suficiente para algo completamente diferente. La cajera, una joven con ojos amables, procesó mi consulta con discreción profesional. ¿Le gustaría hacer algún cambio en la cuenta, señora Morrison? Hoy no, pero puede que necesite acceder a estos fondos pronto. Por supuesto. Solo díganos cómo podemos ayudar. Caminando de regreso a mi coche, sentí algo que no había experimentado en semanas. Posibilidad. No la posibilidad de volver a la vida que me habían robado, sino la posibilidad de crear algo completamente diferente. Algo que me perteneciera solo a mí, construido sobre cimientos que no podían sacudir, porque ni siquiera sabían que existía. Esa noche, comencé a hacer listas. No las listas prácticas de cosas para empacar o lugares a donde ir, sino inventarios más profundos de quién había sido antes de moldearme a las expectativas de otras personas. Margarita Collins había sido una persona diferente, más independiente, más dispuesta a asumir riesgos, menos preocupada por mantener la paz a costa de sus propias necesidades. Había querido viajar, había soñado con ver lugares sobre los que solo había leído en libros. Había hablado de tomar clases de arte, aprender a pintar paisajes que tal vez nunca colgarían en museos, pero que capturarían momentos que le importaban. Había imaginado tener conversaciones con extraños en cafeterías, hacer amigos basados en intereses compartidos en lugar de conveniencia geográfica. El matrimonio había refinado esos sueños en formas más prácticas, vacaciones familiares a destinos seguros, proyectos de arte que no interferían con las tareas del hogar, amistades que se adaptaban a las preferencias de Antonio y las necesidades de Javier. Me había convencido de que esta evolución era natural, que crecer significaba elegir la responsabilidad sobre los deseos personales. Pero ¿y si no era crecer? ¿Y si era solo rendirse? Saqué un mapa que no había mirado en años, extendiéndolo sobre la mesa de mi cocina como una promesa. Alfileres rojos marcaban lugares que siempre había querido visitar. Pequeños pueblos con historias interesantes, parques nacionales con rutas de senderismo, ciudades conocidas por sus museos de arte y locales de música. Lugares donde nadie sabía que se suponía que debía estar agradecida por los retazos de existencia que otras personas decidieran concederme. Podía permitirme pasar semanas en cualquiera de estos lugares, quizás meses,
si elegía alojamientos modestos y placeres sencillos en lugar de lujo. Podría alquilar un pequeño apartamento mes a mes, comprar material de arte, tomar clases, conocer gente que no supiera nada de mis pérdidas recientes y todo sobre temas que me interesaran. Por primera vez desde la muerte de Antonio, me sentí emocionada por algo. No la esperanza desesperada que había caracterizado mis intentos de preservar relaciones que ya estaban muertas, sino una anticipación genuina sobre experiencias que podía crear para mí misma. El teléfono en el cajón permaneció en silencio, pero ya no revisé si la luz de mensaje estaba parpadeando. Las llamadas de Javier, si llegaban, encontrarían un espacio vacío donde solía esperar mi disponibilidad. Ya no era dolor, era claridad. La mujer que había pasado semanas lamentando la pérdida de personas que habían elegido excluirla, estaba desapareciendo. En su lugar, estaba alguien más difícil de descartar, más difícil de manejar, más difícil de predecir. Alguien que había dejado de pedir permiso para existir en su propia vida y había comenzado a hacer planes que no requerían la aprobación o participación de nadie más. Alguien que entendió que la mejor venganza contra la gente que había decidido que ella no importaba era demostrar que eran irrelevantes para su felicidad. Le habían dado exactamente lo que necesitaba para desaparecer de sus vidas por completo, la libertad de la obligación de preocuparse por sus opiniones, y estaba a punto de usarla. La carta llegó un martes por la mañana, 3 días antes de que los mudadores estuvieran programados para empacar lo que quedaba de mi vida. No en el buzón con las facturas y anuncios habituales, sino entregada a mano por un mensajero que requirió mi firma y esperó pacientemente mientras yo miraba la dirección del remitente desconocida. Herrera, Gómez y Asociados, un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, con oficinas en el distrito más caro de la ciudad. El sobre se sentía sustancial, con más peso que una simple correspondencia, y algo en mi estómago se apretó mientras lo llevaba adentro. La carta estaba escrita a máquina en papel caro y firmada por alguien llamado Roberto Herrera, socio principal. Sus palabras eran formales, pero tenían un trasfondo de urgencia que me hizo temblar las manos mientras leía. Estimada señora Morrison, nuestro bufete ha sido contratado para investigar ciertas irregularidades financieras que involucran el patrimonio de su difunto marido. Tenemos motivos para creer que usted puede poseer información relevante para nuestra investigación. ¿Podría contactar a nuestra oficina a la mayor brevedad posible para concertar una reunión? Irregularidades financieras. La frase flotó en mi mente como una pregunta que no podía formular del todo. ¿Qué irregularidades? ¿Investigadas por quién? ¿Y por qué un bufete de abogados que nunca había contactado estaba de repente interesado en la información que yo poseía? Leí la carta 3 veces, buscando pistas sobre qué había provocado este contacto inesperado. Había un número de caso referenciado al pie, y una nota de que el asunto involucraba posibles transferencias fraudulentas de bienes conyugales. Transferencias fraudulentas. Alguien además de mí había notado que el dinero había desaparecido de lugares donde pertenecía. La llamada que hice a Herrera, Gómez y Asociados me conectó inmediatamente con el propio Roberto Herrera, lo que parecía inusual para un bufete de abogados ocupado. Su voz era cálida pero profesional, y preguntó si podía reunirme con él esa tarde, en lugar de esperar una cita más conveniente. El tiempo puede ser un factor aquí, señora Morrison. La información que usted podría proporcionar podría ser crucial para resolver ciertas cuestiones que han surgido. ¿Qué tipo de cuestiones? Preferiría discutir eso en persona, si no le importa. Hay preocupaciones de confidencialidad que hacen que las conversaciones telefónicas sean desaconsejables. Preocupaciones de confidencialidad. Como si alguien pudiera estar escuchando mis llamadas. Como si esta investigación tuviera ramificaciones más allá de una simple revisión patrimonial. Su oficina ocupaba el piso superior de un edificio que dominaba el distrito financiero. Todo madera pulida y lujo discreto. Roberto Herrera era un hombre de unos 60 años con cabello plateado, y el tipo de autoridad tranquila que sugería que había manejado asuntos delicados para personas poderosas. Su apretón de manos fue firme, su trato respetuoso, y me ofreció café de un servicio que parecía más caro que mi presupuesto mensual de comestibles. Señora Morrison, permítame comenzar diciendo que usted no está bajo ninguna sospecha de haber cometido un delito. Todo lo contrario, en realidad.
Hemos sido contratados por la Comisión Estatal de Seguros para investigar un posible fraude que involucra pólizas de seguro de vida y servicios de planificación patrimonial. Pólizas de seguro de vida. Antonio había aumentado su cobertura significativamente hace unos 18 meses, casi al mismo tiempo que comenzaron las transferencias ocultas. Yo había cuestionado el gasto, pero él me había asegurado que era una planificación prudente para nuestra seguridad futura. ¿Qué pólizas están siendo investigadas? Varios individuos que trabajaron con el mismo asesor financiero que usó su marido, un hombre llamado Marcos Vera, que ha estado vendiendo elaborados paquetes de planificación patrimonial a hombres de entre 50 y tantos y 60 y tantos. Hombres con activos sustanciales y familiares más jóvenes que podrían beneficiarse de interpretaciones creativas de la ley de herencias. Marcos Vera. Reconocí el nombre de los correos electrónicos de Antonio, el asesor financiero que había ayudado a estructurar las transferencias que me despojaron de mis ahorros de jubilación. Antonio lo había mencionado con frecuencia durante esos meses finales, siempre con el tipo de respeto generalmente reservado para las personas que confirmaban tus creencias existentes. El patrón es bastante sofisticado, continuó Herrera, esparciendo documentos sobre su mesa de conferencias. Vera convencía a sus clientes de que sus esposas eran ingenuas financieramente, inadecuadas para gestionar herencias sustanciales. Recomendaba transferir activos a hijos adultos mientras el marido aún estaba vivo, supuestamente para fines fiscales y protección de activos. Pero eso es exactamente lo que nos pasó a nosotros. Sí, y luego los maridos morían inesperadamente. Ataques cardíacos, derrames cerebrales, emergencias médicas repentinas, dejando a sus esposas sin nada mientras sus hijos heredaban todo. Los pagos del seguro de vida también iban directamente a los hijos, ya que las pólizas se habían reestructurado para excluir a los cónyuges beneficiarios. Un escalofrío recorrió mi espalda. El ataque al corazón de Antonio había sido repentino, inesperado. El médico había dicho que sus arterias mostraban más obstrucción de lo que sus pruebas recientes habían indicado, como si su condición se hubiera deteriorado rápidamente en solo unos pocos meses. ¿Está sugiriendo que estos hombres fueron asesinados? Estoy sugiriendo que Marcos Vera tenía acceso a información médica sobre sus clientes y que varios de ellos murieron poco después de reestructurar sus patrimonios de acuerdo con sus recomendaciones. La Comisión de Seguros quiere determinar si hay un patrón que se extiende más allá de la coincidencia. Herrera deslizó una fotografía sobre la mesa. Marcos Vera era más joven de lo que yo había esperado, probablemente de unos 40 y tantos, con ese tipo de encanto ensayado que sugería que había hecho carrera convenciendo a la gente de que le confiara sus decisiones más importantes. Entendemos que su marido se reunió con el señor Vera regularmente durante sus últimos meses. Esperamos que usted pueda haber observado conversaciones o comportamientos que parecieran inusuales. Pensé en las llamadas telefónicas secretas de Antonio, su repentino interés en la planificación financiera, su creciente convicción de que yo necesitaba protección contra decisiones complicadas, la forma en que había comenzado a tratarme como una niña intelectual que requería una gestión cuidadosa en lugar de una socia que había ayudado a construir todo lo que supuestamente estábamos protegiendo. Mi marido comenzó a excluirme de las discusiones financieras unos 6 meses antes de morir. Decía que yo no entendería las complejidades involucradas. ¿Alguna vez mencionó sentirse mal durante este periodo? ¿Algún cambio en su salud o niveles de energía? La pregunta me golpeó como un impacto físico. Antonio había estado tomando nuevas vitaminas durante sus últimos meses, suplementos que Marcos Vera le había recomendado para la salud cardiovascular. También había estado visitando a un nuevo médico para revisiones regulares, alguien que Vera le había sugerido cuando Antonio expresó preocupación por sus antecedentes familiares de enfermedad cardíaca. Estaba tomando suplementos y viendo a un nuevo médico. Herrera tomó notas, su expresión cuidadosamente neutral, pero de alguna manera transmitiendo la gravedad de lo que yo estaba revelando. Señora Morrison, necesito preguntarle algo difícil. ¿Sabía usted que las pólizas de seguro de vida de su marido habían sido cambiadas para excluirla como beneficiaria? No, yo creí... La realización me golpeó con una claridad devastadora. ¿Javier heredó el dinero del seguro también? 300.000 euros, pagados a las pocas semanas de la muerte de su marido. Combinado con los activos transferidos,
Su hijo heredó casi 700.000 euros mientras usted no recibió nada. 700.000 euros. Más dinero del que Antonio y yo habíamos ganado juntos en una década, acumulado a través de nuestros cuidadosos ahorros y los beneficios del seguro de su empleador. Todo ello fue a parar a Javier, quien había convencido a su padre de que su madre era demasiado inestable emocionalmente para gestionar su propia seguridad. «Hay algo más», dijo Herrera suavemente. «Hemos descubierto que su hijo tenía una deuda significativa antes de la muerte de su marido. Su ascenso a socio del bufete de abogados requería una inversión financiera sustancial y se había endeudado mucho contra ganancias futuras. La muerte de su marido resolvió completamente su crisis financiera». Las palabras cayeron como golpes físicos. Javier no solo había estado planeando su comodidad futura, sino que había estado resolviendo problemas financieros inmediatos, utilizando dinero que pertenecía a ambos padres. Las transferencias no habían sido para proteger los activos familiares, habían sido para redirigirlos y cubrir deudas de las que yo no sabía nada. Creemos que Marcos Vera se dirigió a clientes cuyas situaciones familiares los hacían vulnerables a este tipo de manipulación. Hombres con activos sustanciales, fuertes relaciones con sus hijos y esposas de las que habían sido convencidos de que eran incapaces de independencia financiera. ¿Qué pasa ahora? Eso depende en parte de lo que usted esté dispuesta a hacer. Si podemos probar el fraude, los pagos del seguro y las transferencias de activos podrían ser revertidos, pero requeriría que usted testificara sobre el comportamiento de su marido durante sus últimos meses, para proporcionar evidencia de la manipulación que observó. Testificar. La palabra conllevaba un peso que iba más allá de los procedimientos legales. Significaba reconocer públicamente que mi matrimonio había sido contaminado por el engaño, que mi marido había sido convencido de traicionarme por personas que se beneficiaban de destruir familias. Pero también significaba que los cuidadosos planes de Javier, la sofisticada manipulación de Marcos Vera y la voluntad de Antonio de excluirme de mi propia vida podrían finalmente enfrentar consecuencias. «Hay una cosa más que debes saber», dijo Herrera, deslizando un último documento sobre la mesa. «Hemos estado investigando al señor Vera durante 8 meses. El caso de su marido no fue el primero, y desafortunadamente, probablemente no fue el último». El documento contenía nombres y fechas, otras esposas que habían sido sistemáticamente excluidas de patrimonios que habían ayudado a construir, otros hijos que habían heredado todo mientras sus madres se quedaban sin nada. Un patrón de manipulación financiera disfrazado de planificación familiar, de confianza convertida en arma contra las personas que más merecían protección. Me quedé mirando la lista de nombres, pensando en mujeres como yo que descubrían su desplazamiento después de los funerales, encontrando que su seguridad había sido redistribuida a hijos que habían aprendido a verlas como obstáculos en lugar de miembros de la familia. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? El plazo de prescripción nos da unos 6 meses más para presentar cargos, pero el señor Vera está trabajando actualmente con nuevos clientes, lo que significa que otras familias podrían estar enfrentando situaciones similares si no actuamos rápidamente. Salí del despacho de Herrera con copias de documentos y una tarjeta de presentación que se sentía como un arma que no sabía que poseía. El sol de la tarde parecía más brillante mientras caminaba hacia mi coche, y por primera vez en meses, el futuro se veía como algo más que un declive controlado. Ellos pensaron que lo habían planeado todo, pero no habían planeado la posibilidad de que sus crímenes pudieran ser parte de un patrón lo suficientemente grande como para atraer una investigación profesional. La mujer discreta a la que habían descartado como ingenua en finanzas estaba a punto de convertirse en su problema más peligroso. La decisión me llegó en voz baja, como lo hacen la mayoría de las decisiones importantes, no en un momento de revelación dramática, sino durante el simple acto de hacer café en mi cocina por última vez. Mientras el vapor se elevaba de la taza que Antonio me había regalado por nuestro 5º aniversario, una de las pocas cosas que había decidido conservar, me di cuenta de que había dejado de ser la víctima en la historia de otra persona. Llamé a Roberto Herrera antes de que pudiera dudar. «Testificaré», dije, las palabras saliendo más firmes de lo que había esperado. «Lo que necesite que haga, lo haré. Señora Morrison, ¿está segura? Esto no será fácil. Su hijo probablemente enfrentará cargos criminales, y la publicidad
Mi hijo dejó de ser mi hijo cuando decidió que yo era un obstáculo a superar en lugar de una persona que merecía la verdad. La claridad en mi voz me sorprendió. ¿Cómo empezamos? En 2 días, el equipo de Herrera había reunido suficiente evidencia para solicitar embargos de emergencia que congelaran los activos transferidos. Marcos Vera fue arrestado en su oficina, sus archivos de clientes incautados, su esquema cuidadosamente construido, expuesto al tipo de escrutinio que convertía el fraude sofisticado en robo obvio. Pero el momento que lo cambió todo llegó cuando Javier recibió la citación judicial. Me llamó por primera vez en semanas, pero este no era el extraño despectivo que había estado llevando nuestra relación a través de asistentes e intermediarios. Era alguien desesperado, confundido, tratando de aferrarse al control en una situación que se había descontrolado. «Mamá, ¿qué has hecho?». Su voz tenía un pánico que no había escuchado desde que era pequeño, temeroso de consecuencias que no podía entender o evitar. Respondía las preguntas con honestidad cuando los investigadores las hicieron, lo mismo que espero que harías tú en mi posición. No entiendes lo que estás destruyendo aquí. Mi carrera, el futuro de mi familia, todo lo que papá se esforzó por proteger, todo lo que tu padre se esforzó por robarme, quieres decir. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de verdades que ninguno de los dos había estado dispuesto a reconocer, mientras aún podíamos fingir que nuestra relación era salvable. «Papá te estaba protegiendo», dijo Javier finalmente, pero su convicción se estaba resquebrajando. Sabía que no podías manejar la responsabilidad de gestionar tanto dinero. «Javier, tu padre fue convencido por un criminal que se gana la vida destruyendo familias como la nuestra. Y tú lo ayudaste a hacerlo porque necesitabas dinero para cubrir tus deudas. ¿Cómo supiste?». Se contuvo, pero el desliz confirmó lo que yo ya sabía. «Los investigadores de Herrera son muy exhaustivos. Encontraron tus registros de pago de socio, tus extractos de tarjeta de crédito, todo lo que muestra por qué necesitabas mi herencia tan desesperadamente». Otra pausa, y cuando Javier habló de nuevo, su voz había cambiado de desesperada a calculadora. El tono que le había escuchado usar con la parte contraria, buscando debilidades para explotar. «Mamá, puedo hacer que esto desaparezca. Las transferencias fueron legales, el papeleo es sólido. Si retiras esta investigación ahora, puedo asegurarme de que estés atendida. Un buen piso, pagos mensuales, todo lo que necesites». Todo lo que necesito, según lo determinado por alguien que había demostrado que consideraba mis necesidades irrelevantes para sus planes. «Javier, quiero que escuches con mucha atención lo que estoy a punto de decirte, porque solo lo diré una vez». Hice una pausa, pensando en todas las conversaciones que deberíamos haber tenido durante los últimos meses, todas las oportunidades que él había tenido para tratarme con una decencia humana básica, en lugar de verme como un problema a gestionar. «Prefiero vivir en mi coche por el resto de mi vida que aceptar un solo euro del dinero que me robaste. Y prefiero verte enfrentar las consecuencias por lo que hiciste que fingir que no pasó solo para hacer tu vida más cómoda. Estás siendo emocional. No estás pensando con claridad sobre lo que es mejor para todos los involucrados». Ahí estaba de nuevo. El desprecio que había envenenado nuestra relación durante meses, la suposición de que cualquier respuesta que no fuera la obediencia agradecida era evidencia de mi incapacidad para entender mis propios intereses. «Javier, estoy pensando con más claridad que en años, y lo que veo claramente es que ayudaste a un extraño a convencer a tu padre de que yo era demasiado estúpida para participar en decisiones sobre mi propio dinero. Viste cómo me excluía de mi propio matrimonio y no hiciste nada para defenderme. Heredaste casi todo lo que construimos juntos y planeaste darme solo la caridad suficiente para evitar que te sintieras culpable por ello. Eso no es... No he terminado». Mi voz había encontrado una fuerza que no sabía que estaba allí. «Cuando tu padre murió, en lugar de pena, sentiste alivio. No porque lo amaras y quisieras que su sufrimiento terminara, sino porque su muerte significaba que tus problemas financieros estaban resueltos. Lo vi en esa fotografía del funeral. La satisfacción en tu rostro mientras pensabas que estabas rodeado de personas demasiado distraídas por el dolor para notar tus verdaderos sentimientos. El silencio en su extremo era diferente ahora. No la pausa de alguien que prepara otro argumento, sino la quietud de alguien que ha sido visto por completo y se encuentra expuesto. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto en privado. Los asuntos de familia deben quedarse en familia».
Dejamos de ser familia cuando decidiste que yo no merecía honestidad, Javier. Dejamos de ser familia cuando elegiste el consejo de un criminal por encima del bienestar de tu propia madre. Y dejamos de ser familia cuando intentaste usar asistentes y abogados para comunicarte conmigo, en lugar de hablar directamente sobre lo que habías hecho. Escuché la voz de Laura de fondo, susurros urgentes que no pude distinguir, pero que pude interpretar por el contexto. Probablemente le estaba recordando estrategias legales, control de daños, formas de minimizar su exposición. La investigación continuará, dije, sin esperar el guión que estuvieran preparando. Testificaré sobre cada conversación, cada documento, cada momento en que tú y tu padre eligieron tratarme como un inconveniente en lugar de una persona. Y cuando termine, ya sea que enfrentes cargos criminales o simplemente tengas que devolver el dinero que robaste, tú y yo habremos terminado. No puedes querer decir eso. Absolutamente lo digo en serio. Devolverás cada euro que tomaste, o el Estado lo tomará por ti. De cualquier manera, aprenderás que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando las cometes contra personas que crees que no importan. Mamá, colgué, cortando cualquier súplica o amenaza que hubiera estado preparando. Mis manos temblaban, pero no por miedo o incertidumbre, por la liberación que llega cuando finalmente dejas de cargar un peso que nunca fue tuyo. El teléfono sonó inmediatamente, luego otra vez, luego una tercera vez. No contesté. Javier había tenido meses para tener esta conversación con honestidad y respeto. En cambio, había elegido mentiras y manipulación, y ahora estaba enfrentando los resultados de las decisiones que había tomado cuando pensó que yo era demasiado impotente para resistirme a ellas. Esa noche, Herrera llamó con la noticia de que Marcos Vera había acordado cooperar con los investigadores a cambio de una sentencia reducida. Sus archivos de clientes contenían registros detallados de los perfiles psicológicos que había desarrollado para apuntar a familias vulnerables, incluidas notas sobre los instintos protectores de Antonio hacia su esposa ingenua y las presiones financieras significativas de Javier. Vera guardaba registros meticulosos, dijo Herrera, incluyendo grabaciones de conversaciones con su hijo donde discutían las mejores estrategias para convencer a su marido de que la excluyera de la planificación de la herencia. Su hijo no fue un beneficiario pasivo, señora Morrison. Fue un participante activo en el esquema. Participante activo. Las palabras confirmaron lo que yo ya sabía, pero no había querido aceptar. Javier no solo había heredado dinero que casualmente estaba disponible, sino que había ayudado a crear las circunstancias que lo hicieron disponible al convencer a su padre de que su madre no era apta para gestionar su propia seguridad. ¿Qué pasa después? Los embargos de activos se mantendrán en vigor a la espera de los procedimientos penales. Si podemos probar el fraude, todo será devuelto a su nombre. Pero, señora Morrison, incluso si su hijo evita la condena penal, su carrera legal probablemente ha terminado. El Colegio de Abogados no aprueba a los letrados que participan en esquemas para defraudar a miembros de la familia. Su carrera legal, el futuro que había estado tan decidido a proteger robándome, sería destruido de todos modos por su voluntad de robarme. Había una simetría en ello que se sentía más como justicia que como venganza. Entiendo. ¿Y, señora Morrison? Hay algo más que debe saber. Otras 6 mujeres han contactado con nuestro despacho desde que la noticia de la investigación se hizo pública. Otras 6 esposas que descubrieron patrones similares en sus propias situaciones. Su disposición a hablar les está dando el coraje para buscar su propia justicia. Otras 6 mujeres. Otras 6 familias destruidas por el mismo esquema que había atacado a la mía. Otras 6 madres que habían sido despreciadas por sus hijos y traicionadas por sus maridos. Todo porque alguien les había convencido de que el robo era en realidad protección. Pensé en esas mujeres, probablemente sentadas en casas vacías, preguntándose si estaban locas o exagerando, si su dolor estaba justificado, o si deberían simplemente aceptar los restos que sus familias decidieran ofrecerles. Mujeres que merecían saber que no estaban solas, que sus situaciones no eran únicas, que alguien estaba luchando. ¿Cuándo necesita mi testimonio? Las audiencias preliminares comienzan el próximo mes. Pero, señora Morrison, ¿está preparada para cómo responderá Javier cuando se dé cuenta de que los cargos criminales son serios? Podría desesperarse,
y la gente desesperada no siempre toma decisiones racionales. Pensé en el hombre que había criado, el niño que una vez me había traído dientes de león del jardín y me había dicho que eran más bonitas que cualquier flor de la tienda. En algún lugar dentro del extraño calculador que me había robado mi seguridad, podrían existir rastros de ese niño, pero ya no importaban. El tiempo de esperar que recordara quién solía ser, de poner excusas basadas en quién yo había querido que se convirtiera, había terminado en el momento en que decidí dejar de ser la víctima en su historia. Que se desespere, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. He dejado de tener miedo de mi propio hijo. 6 meses después, me paré en el jardín de mi nueva casa, mirando a los colibríes visitar el comedero que había colgado del roble que me había atraído a esta propiedad. La casa rural era pequeña, pero perfectamente mía, comprada con dinero que el tribunal había ordenado devolver a mi nombre, amueblada con piezas que había elegido porque me encantaban, en lugar de porque coincidieran con la visión de otra persona sobre cómo debería ser nuestra vida. Los procedimientos legales se habían desarrollado exactamente como Herrera había predicho. Marcos Vera recibió una sentencia federal por fraude postal y conspiración. Su esquema se había dirigido a 17 familias durante 3 años, robando casi 2 millones de euros a viudas que habían confiado en el juicio de sus maridos sobre la planificación financiera. Javier había evitado los cargos criminales al cooperar con los fiscales, pero su carrera legal terminó cuando el Colegio de Abogados le revocó la licencia por participar en un fraude contra un miembro de la familia. Su sociedad en el bufete se disolvió cuando los otros abogados decidieron que su asociación con el escándalo lo convertía en una responsabilidad que no podían permitirse. La casa que había compartido con Antonio se vendió por más de lo esperado, y entre los activos devueltos y el dinero del seguro que me había sido redirigido, me encontré con más seguridad financiera de la que Antonio y yo habíamos logrado juntos. No porque hubiera ganado alguna lotería o recibido una herencia inesperada, sino porque finalmente había recibido lo que siempre me había pertenecido. Pero el dinero, por satisfactorio que fuera su retorno, no era lo que había cambiado mi vida. El cambio había venido de descubrir que la mujer que había sido antes de aprender a ceder al juicio de otras personas todavía estaba allí, esperando ser recordada en lugar de reconstruida. Compré la casa de piedra en el pueblo de interior que había investigado durante esas últimas semanas en mi antigua casa. Mi vecina más cercana era una ceramista llamada Irene, que me invitó a tomar café mi primera mañana y de alguna manera se las arregló para preguntar sobre mi vida sin hacerme sentir que necesitaba justificar mis circunstancias. «Tienes el aspecto de alguien que ha pasado por algo difícil», me dijo, sentándose en la silla frente a la mesa de mi cocina, «pero también de alguien que ha salido del otro lado más fuerte». El otro lado. No lo había pensado de esa manera antes, pero Irene tenía razón. La traición que se había sentido como el final de mi vida había sido en realidad el comienzo de algo que nunca había tenido el coraje de crear, mientras todavía estaba tratando de preservar las relaciones con personas que no me valoraban. Había empezado a pintar de nuevo, algo que no había hecho desde la universidad. Los materiales de arte se sintieron extraños en mis manos al principio, pero la memoria muscular regresó gradualmente, junto con el tipo particular de paz que proviene de crear algo hermoso sin preocuparse si alguien más lo apreciará. Mis pinturas no eran sofisticadas, pero eran honestas, paisajes que capturaban la luz a diferentes horas del día, bodegones de flores de mi jardín, retratos de los pájaros, gatos y vecinos que se habían convertido en parte de mi rutina diaria. Los colgué por toda la casa rural, no porque merecieran paredes de museo, sino porque me recordaban que yo era capaz de aportar belleza al mundo. El centro comunitario local ofrecía clases de arte, clubes de lectura, grupos de senderismo que exploraban rutas a través de bosques que nunca había visto a pesar de haber vivido en el mismo país durante más de 2 décadas. Me uní a todo lo que me interesaba, descubriendo que hacer amigos como adulta era más fácil cuando no intentabas encajar en espacios diseñados en torno a las preferencias de otra persona. Elena me visitaba a menudo, trayendo noticias del viejo barrio e historias sobre nuestros primos y amigos compartidos. Nunca preguntaba directamente por Javier, entendiendo que algunos temas era mejor dejarlos sin tocar hasta que yo decidiera si quería discutirlos. «Pareces más joven», me dijo durante una visita, estudiando mi rostro con la atención de alguien que me había conocido desde la infancia.
No solo relajada, sino realmente más joven, como si hubieras estado cargando algo pesado durante años, y finalmente lo hubieras dejado. Ella tenía razón. El peso que había estado cargando, el esfuerzo constante de hacerme más pequeña para encajar en los planes de otras personas, el agotador trabajo de mantener relaciones con personas que no correspondían a mi inversión, había sido levantado por circunstancias que inicialmente se sintieron como castigo, pero se revelaron como liberación. Javier había intentado contactarme varias veces durante los procedimientos legales, generalmente a través de Laura, ocasionalmente a través de tarjetas que llegaban sin dirección de remitente, pero con letra que yo reconocía. Las había leído una vez, con cuidado, buscando un reconocimiento de lo que había hecho o un remordimiento genuino por el dolor que había causado. En cambio, había encontrado justificaciones, explicaciones sobre lo difícil que había sido su situación, peticiones de comprensión que no incluían ninguna sugerencia de que él entendiera la devastación que sus decisiones habían creado en mi vida. La última tarjeta había sido diferente, llegando para mi cumpleaños junto con un regalo que yo no había pedido. Una pequeña pulsera de plata, delicada y cara, el tipo de joya que me había dado durante la infancia cuando quería disculparse por alguna transgresión menor. La tarjeta decía: «Mamá, espero que algún día puedas perdonarme. Nunca quise que las cosas terminaran así. Te echo de menos». Sostuve la pulsera durante mucho tiempo, recordando al niño pequeño que había ahorrado su paga para comprarme regalos, que me había abrazado con fuerza y me había prometido que siempre me amaría más. Ese niño había sido real, y mi amor por él había sido real, y la pérdida de ambos era algo que había tenido que llorar como cualquier otra muerte. Pero el duelo y el perdón no eran lo mismo. El perdón requería reconocimiento, cambio de comportamiento, evidencia de que la persona que lo buscaba había aprendido algo de sus errores. La tarjeta de Javier no contenía nada de eso. Solo el arrepentimiento de que sus acciones hubieran llevado a consecuencias que él encontraba desagradables. Puse la pulsera en un cajón con sus otras cartas, no porque planeara atesorarlas, sino porque tirarlas se sentía como el tipo de gesto dramático que les daba más importancia de la que merecían. Algún día, podría leerlas de nuevo y no sentir nada más que una leve curiosidad por la persona que las había escrito. O podría no leerlas nunca más. Ambas opciones serían mías para elegir. Las estaciones cambiaron alrededor de mi nueva vida, marcando el tiempo con ritmos que había olvidado notar durante los años en que mis días estaban estructurados en torno a los horarios de otras personas. El otoño trajo turistas para ver el cambio de hojas, y descubrí que disfrutaba hablando con extraños que veían mi hogar adoptivo con ojos nuevos. El invierno significó nieve y tranquilidad, largas noches junto a la chimenea, con libros que había tenido la intención de leer durante años. La primavera llegó con azafranes abriéndose paso a través de la tierra que había preparado durante mis primeras semanas de ansiedad en la casa rural, cuando la jardinería había sido una forma de agotar mi cuerpo lo suficiente para que mi mente pudiera descansar. Y el verano trajo a los colibríes, pequeñas criaturas cuya alegría intrépida me recordaba a diario que todavía había maravillas por encontrar en el mundo. Había aprendido a cocinar para una sin sentirme sola, a tomar decisiones sin consultar las preferencias de nadie más, a gastar dinero en cosas que me daban placer sin justificar el gasto ante críticos imaginarios. Libertades sencillas que la mayoría de la gente daba por sentadas, pero que se sentían revolucionarias para alguien que había pasado décadas adaptándose a las necesidades de otras personas antes de considerar las propias. Irene me había presentado a su amigo Fernando, no el asesor financiero fraudulento, sino un profesor de filología jubilado que era voluntario en la biblioteca y compartía mi amor por las novelas de misterio. Habíamos tomado café varias veces, y me había preguntado si me gustaría cenar con él alguna vez. Nada serio, solo la compañía de alguien que disfrutaba de la conversación sobre libros y política local. Me sorprendí diciendo que sí, no porque estuviera lista para el romance, sino porque estaba lista para la compañía de alguien que me veía como era ahora, en lugar de como había sido en relaciones que ya no existían. La tarde había sido agradable, buena comida, conversación fácil, la interacción cómoda entre dos adultos que no intentaban arreglarse el uno al otro,
ni probar nada más allá del disfrute mutuo de la compañía. Me acompañó a casa y me preguntó si me gustaría asistir a una lectura en la librería la próxima semana. Me gustaría, dije, queriéndolo decir completamente. De pie en mi jardín ahora, viendo cómo la luz del verano se desvanecía en la noche, pensé en todas las versiones de mí misma que había sido a lo largo de los años. La joven que creyó que el amor significaba desaparecer en la visión de futuro de otra persona. La esposa que confundió la adaptación con la lealtad. La madre que pensó que el amor incondicional significaba aceptar un comportamiento inaceptable. Ninguna de esas mujeres se había equivocado al desear conexión, seguridad, familia, pero se habían equivocado al creer que esas cosas requerían el sacrificio de todo lo que las hacía individuos, en lugar de extensiones de las necesidades de otras personas. La mujer que yo era ahora entendía que el amor real, el tipo que vale la pena tener, mejoraba en lugar de disminuir a las personas que tocaba, que las relaciones saludables se construían sobre el respeto mutuo, en lugar de la voluntad de una persona de aceptar el trato que la otra decidiera proporcionar. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la encimera de la cocina, y su silencio ya no se sentía como un castigo. Javier viviría con las consecuencias de sus decisiones, tal como yo estaba viviendo con las mías. La diferencia era que mis decisiones habían llevado a la paz, mientras que las suyas habían llevado a la destrucción de todo lo que él había afirmado valorar. A veces me preguntaba si él ya lo entendía, si había aprendido algo al ver su vida colapsar bajo el peso de su propio egoísmo, si alguna vez pensaba en la mujer que lo había criado y se daba cuenta de que despreciarla había sido el primer paso para convertirse en alguien capaz de traicionarla. Pero esas preguntas le pertenecían a él ahora. Había dejado de hacer de sus emociones mi responsabilidad. La casa rural se quedó en silencio mientras la oscuridad se asentaba sobre el jardín. En unos minutos, entraría y prepararía té. Leería otro capítulo de la novela que había comenzado ayer. Quizás trabajaría en la pintura que había estado desarrollando toda la semana. Placeres sencillos que me pertenecían por completo. Mañana, Fernando me recogería para nuestro viaje al mercado de agricultores, y elegiríamos flores y verduras juntos, discutiendo qué variedades prosperarían en mi tierra y qué recetas podrían mostrar mejor los productos de temporada. La próxima semana, conduciría a la costa para un taller de pintura que Irene me había recomendado, pasando 3 días aprendiendo nuevas técnicas mientras me alojaba en un hostal con vistas al océano. El próximo mes, Elena me visitaría para mi cumpleaños, y lo celebraríamos con vino y chocolate e historias sobre las aventuras que aún estábamos planeando para nuestros 70. Planes sencillos, hechos sin consulta ni compromiso, que reflejaban preferencias en las que había aprendido a confiar en lugar de cuestionar. La vida que había estado aterrorizada de perder había sido reemplazada por algo que nunca había tenido la imaginación de vislumbrar, mientras todavía estaba tratando de preservar relaciones que ya estaban muertas. Había descubierto que lo opuesto a la traición no era la confianza, sino la independencia. Lo opuesto al abandono no era el rescate, sino la autosuficiencia. Y lo opuesto a ser despreciada no era ser reconocida, sino negarse a aceptar la visión limitada de otras personas sobre lo que te merecías. Javier me había dado exactamente lo que necesitaba, aunque no de la manera que él había pretendido. Al mostrarme quién era realmente bajo la fachada de lealtad familiar, me había liberado de la obligación de seguir fingiendo que nuestra relación era algo que nunca había sido en realidad. Caminé de regreso hacia la casa rural, dejando el comedero de colibríes para los visitantes de la madrugada, que llegarían antes de que yo despertara. La luz del porche proyectaba sombras cálidas sobre la puerta que había pintado de azul, porque me recordaba a los cielos de verano, y adentro, mi hogar esperaba con toda la paz que había aprendido a crear para mí misma. A veces, el silencio es la verdad más fuerte.